Aleluya, gloria a Dios. Dios te bendiga. Qué hermoso es estar de nuevo juntos, pero sobre todo qué hermoso es que el Señor está con nosotros hoy. Quisiera compartir algo que el Señor puso en mi corazón, tal vez un poquito diferente a lo que he estado predicando en las últimas semanas, pero yo creo que es importante. Y definitivamente el Espíritu Santo me confirma que eso es lo que Dios quiere que hablemos el día de hoy. No solamente para nosotros, sus hijos, que ya estamos en su casa, que ya estamos de nuevo, sino también aquellos que todavía no han regresado a casa. Hoy es un día donde el Señor te está hablando y te está diciendo que Él te está esperando. Lucas capítulo 19, versículo 9 y 10, habla el Señor Jesucristo estas palabras. Y lo hizo en la casa de un hombre que él fue a rescatar. Y no solamente lo rescató en en un lugar, en su casa, sino en la ciudad donde este hombre vivía. Dice, Jesús le dijo: hoy ha venido la salvación a esta casa, ya que él, hablando de esta persona, y estoy hablando de Zaqueo, él es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre ha venido a buscar y a salvar lo que se había perdido. Hoy te voy a hablar sobre recuperando lo perdido. Y para esto quisiera que habláramos un poco sobre una de las porciones de la Escritura que más impactan a muchos de nosotros, los predicadores, a los que hemos estudiado la Biblia, los que hemos tenido la experiencia de poder escudriñar las Escrituras, los que hemos tenido la oportunidad de disfrutar lo maravilloso y lo hermoso que es el Evangelio del Señor, las buenas nuevas, las buenas noticias. Y hago referencia a algo que Jesús habló con sus discípulos. El Señor Jesús les dijo estas palabras: cierto hombre tenía dos hijos, y el menor de ellos le dijo al padre: Padre, dame la mitad, la parte, o dame la parte de la hacienda que me corresponde. Y dice la Biblia que el Señor les repartió sus bienes. No muchos días después, el hijo menor, juntándolo todo, partió a un país lejano y de allí malgastó su hacienda, su herencia, viviendo perdidamente. Quiero que oremos juntos ahí. Ora con tu familia y dile: Señor, háblanos hoy. Señor, en el nombre de Jesús, dame la gracia para poder transmitir este mensaje, Señor, a las familias que están hoy escuchando, a las personas que nos están oyendo, hasta ahí donde estés, en este lugar geográfico, en el área metropolitana de Washington, D.C., la capital, Señor, Maryland, Virginia, en los otros estados de Estados Unidos, en otros países, Señor, de Centroamérica, Norteamérica, Sudamérica, Europa, donde quiera que llegue este mensaje, yo te pido, Señor, que llegues tú y que no sea mi palabra, sino que sea tu palabra la que esté llegando a esos hogares, Señor, a esos lugares, Padre. En el nombre de Jesús, bendigo a las familias que están escuchando, bendigo a cada corazón. Gracias, Señor, tú eres fiel. Entonces, regresando a esto, lo recibimos en el nombre de Jesús. Regresando a esto, el Señor viene y nos está mostrando el origen
de cómo se fue perdiendo todo. Él se lo estaba enseñando a sus discípulos. Y yo quiero que veamos entonces cómo fue perdiendo todas las cosas, cómo se fueron perdiendo las cosas y cómo nosotros hemos llegado o podemos incluso llegar a perder las cosas. El hijo viene y él pide su herencia y entonces él sale de la casa. Dice la palabra que no muchos días después él sale de la casa. Y cuando sale de la casa, él empieza a perder las cosas que el Señor o que su padre le había dado. Dentro de ello, perdió la bendición de estar en la casa. Dentro de esa casa había consejería del Padre, había un espíritu de consejería, había guianza. Y también estoy seguro que el hijo tenía una función en la casa, tenía la bendición, y voy a ir desglosando las cosas que se fueron perdiendo. Se fue perdiendo la función, se fue perdiendo la guianza, se fue perdiendo la consejería. ¿Por qué teniéndolo todo en casa? Teniéndola toda la bendición, pidió su herencia. ¿Qué era lo que él quería? Simple y sencillamente ya no quería estar bajo la supervisión. Y esa es la tendencia que tenemos nosotros muchas veces, que creemos que ya podemos hacer las cosas con nuestra propia prudencia. Y Dios permite que muchas veces nos alejemos hasta que logramos entender que sin Él nada podemos hacer. El mismo Señor dice, fuera de mí, nada ustedes pueden hacer. Yo soy el tronco y ustedes son las ramas. Si ustedes se apartan del tronco, ustedes se van a secar. Pero si están injertados en el tronco, ustedes van a dar fruto. Y entonces vemos nosotros aquí que este hijo viene y se va de la casa, sale de las puertas de la casa y entonces empieza a perder la sabiduría y la consejería y la tutoría, la supervisión de parte del padre. Y cuando empieza a perder esto, dice que sale de la casa y se va a una tierra no cercana, sino lejana. Se empieza a alejar de la casa. Entonces empieza a perder una ubicación y dice que empezó empezó a caminar y a caminar y a caminar. Seguramente se empezó a sentir bien. Seguramente empezó a sentirse que él podía con sus propias fuerzas, con su propia experiencia, y se fue, y dice la Biblia que llegó a un lugar lejano. Nosotros podemos entender que él llegó a otro país, que él llegó a un lugar donde la cultura era diferente, porque así dice la Biblia, que llegó a un lugar lejano. Y cuando uno estudia, uno se da cuenta que él empezó a perder la ubicación. Es importante que sepamos nuestra ubicación. Es importante que sepamos en dónde estamos. Recordemos que cuando el hombre le falla a Dios, la primera pregunta que Dios le hace al hombre no es: Adán, ¿por qué estás desnudo? No es: Adán, que comiste del fruto. Dios ya sabía que Adán había comido del fruto. No le preguntó: Adán, ¿dónde está tu esposa? No. ¿Dónde está Eva? No. Le preguntó: Adán, ¿dónde estás? Quiere decir que le preguntó: ¿dónde está tu ubicación? Te has salido de donde yo te puse. Yo quiero estar en el lugar donde Dios me puso. Yo no quiero moverme del lugar donde Dios no quiere que yo esté. Y entonces viene y se desubicó. Es importante la ubicación. Hace un tiempo yo predicaba un mensaje, no se me olvida, mensajes que a uno no se recuerda mucho. Es comparando la ubicación con la posición. Muchas personas están buscando posición y Dios no quiere que busquemos posición. Dios quiere que busquemos la ubicación donde Él quiere que estemos. Y si estamos en la ubicación que Dios quiere que estemos, vamos a obtener la posición que Dios ha designado que tengamos.
No hay nada más bello y más importante que estar en la voluntad de Dios y saber que estamos haciendo las cosas que Dios nos ha mandado a hacer en el lugar que Dios nos ha mandado a hacer y ser lo que Dios ha designado que somos. Entonces viene este muchacho, este joven, y dice que se aleja, pierde la ubicación y llega a un lugar, y en ese lugar él es extranjero. Un extranjero definitivamente no tiene los mismos derechos y obligaciones también, por supuesto, pero no tiene los mismos derechos que las personas originarias de un lugar. Por ejemplo, un extranjero en este país, media vez él no sea ciudadano de este país, no puede votar. Un extranjero, alguien que haya nacido fuera de este país, según la ley de este país, no puede llegar a ser presidente de este país. Y hay algunas limitaciones, pero el que es de originario de ese lugar, él tiene todos los derechos. Y este tenía los derechos en su casa. Él podía comer lo que él quería, él podía tomar lo que él podía tomar, él podía llamar a los siervos del papá, le podían servir. Pero ¿qué era lo que él no quería hacer? Él no quería estar bajo la supervisión. Y eso es el problema del hombre desde el principio. Adán y Eva se motivaron al fruto porque fueron engañados por la serpiente. Y la serpiente le dijo, si ustedes comen, le dijo a Eva, si usted la engañó y le dijo, si ustedes comen, serán como Dios. Y eso fue el motivo de ellos. El motivo de ellos fue ser como el Señor, como el Dios que los cubría, como el Dios que tenía comunión con ellos. Quisieron igualarse y ese es el problema que muchos de nosotros tenemos. Se nos olvida la posición donde Dios nos ha puesto, que es privilegiada, que es hermosa, que es maravilloso lo que Dios nos ha dado. Y nuestro corazón anhela otras cosas más, pero no sin saber de que es un engaño del enemigo. Nosotros la bendición de estar bajo la autoridad, la bendición de estar bajo la supervisión, bajo la guianza, bajo el amor de Dios, es algo bello y hermoso y que no debemos perder. Y el pródigo lo fue perdiendo. Y dice la palabra que empezó a malgastar su herencia cuando ya no le faltó la guianza, le faltó la consejería, perdió su función, perdió su ubicación, se fue como un extranjero y empezó a malgastar, empezó a desperdiciar los tesoros que Dios le había dado. Cuando nosotros nos olvidamos de estar bajo la bendición de Dios, empezamos a perder las cosas que valen, los tesoros que Dios nos ha dado. Y entonces dice que empezó a malgastar su herencia y estoy seguro que muchos otros se aprovecharon de él, se burlaron de él posiblemente en ese momento y él se burló de otros también. Y dice la palabra también que él perdió su virginidad. ¿Sabes por qué lo digo que perdió su virginidad? Porque cuando el hermano de él llega, le dice y le reclama al padre y le dijo, tu hijo que ha malgastado la herencia con rameras y tú lo recibes. Y no, la Biblia no dice que él era un hijo casado, sino que dice que era joven y este joven se fue, ¿verdad? Se fue, se alejó. Entonces perdió también la pureza, perdió su virginidad, perdió muchas cosas y se fue degenerando, se fue deteriorando su vida y vemos nosotros todo lo que fue perdiendo. Dice la misma escritura, la misma palabra que quedó en pobreza, se quedó sin nada. Se quedó sin amigos, aquellos amigos que estaban con él lo abandonaron, aquellas personas, aquellas mujeres también que estuvieron con él lo abandonaron cuando él ya no tuvo nada. Y eso es lo que el enemigo quiere darte, quiere que tú tengas libertad y te da, pero cuando tú te gastas las cosas, entonces el enemigo ya te voltea la espalda. Pero el Dios que nosotros amamos es un Dios tan maravilloso que aunque nosotros lleguemos a perder las cosas, el Señor, si nosotros regresamos con una actitud correcta, el Señor es misericordioso y es un Dios de oportunidad que le da al hombre la oportunidad de bendición. Ese es el Dios que nosotros predicamos, ese es el Dios que compartimos, ese es el Dios que nosotros adoramos, es un Dios bueno
bueno, es un Dios que nos da oportunidad. Nosotros vemos en la Escritura como un hombre que desperdició todo lo que Dios le había dado, la unción que Dios le había dado, la comunión que Dios le había dado. Y dice la palabra, este hombre se llamaba Sansón y él llegó a caer hasta lo más bajo. Se volvió el hazmerreír, se volvió el payaso de los filisteos. Y dice que lo pusieron a burlarse de él, lo pusieron a trabajar moviendo la piedra de un molino. Pero dice la Biblia que no se dieron cuenta que su pelo le volvió a crecer. ¿Y sabes por qué? Porque los filisteos conocían a un Dios llamado Dagón, que era un Dios que no tenía misericordia. Pero el Dios de los hebreos, el Dios de los judíos, el Dios de nosotros, el Dios del pueblo, de su pueblo, es un Dios lento para la ira que da oportunidad a los caídos. Y ese es el Dios que te vengo a predicar el día de hoy. Ese es el Dios que te vengo a decir a ti que me estás oyendo, que has estado caminando alejado de Dios. Ese es el Dios que viene y te habla y te está diciendo en este momento que te está esperando para que regreses. Dice la Biblia que se quedó en pobreza, ya no tuvo casa, ya no tuvo lugar donde estar, se quedó. Nosotros aquí en este país lo llamamos los vagabundos, las personas que viven en la calle, los indigentes. Si no estoy mal, es una palabra que se usa en inglés. La palabra es la palabra homeless, los que no tienen casa. Se quedó sin casa, salió de la casa y se quedó sin casa. Y hemos estado hablando tanto últimamente de casa, estamos hablando de las casas, la bendición de la casa que tenemos. Casa es familia, pero también recordemos que tenemos una casa a la que tenemos que regresar, que es la casa de nuestro Padre. Y entonces se quedó este hombre en pobreza, fue perdiendo todas las cosas. Perdió la bendición de lo que él tenía en su casa. Y dice la Biblia que empezó a ejercer una función que no era la función correcta. Lo pusieron a apacentar a los cerdos. En ese tiempo no habían cerdos en el territorio de Israel, ¿verdad? El cerdo era considerado un animal inmundo. Y le dice la Biblia que este hombre se fue a otro lugar donde había producción de cerdos. Y entonces estaba ahí y estaba viendo los cerdos, tenía hambre y le dieron ganas incluso de comer las algarrobas, lo que los cerdos estaban comiendo. Perdió su prestigio, su testimonio fue dañado, perdió su reputación, perdió su honra, ¿verdad? Y llegó a caer hasta lo más bajo, hasta una posilga. Dios permite muchas veces que lleguemos a caer. Tú que me estás escuchando el día de hoy y que dices, ¿por qué hasta qué bajo he caído y por qué no me recuperé? Dios permite que caigas hasta lo más bajo para mostrar su misericordia. Porque el mismo Señor dice en su palabra, en los salmos, el salmista dice, bendice alma mía al Señor y no te olvides ninguno de sus beneficios. Él es el que rescata del foso tu vida, de lo más bajo, del lodo cenagoso, de ahí nos rescata el Señor. Es el Dios maravilloso, es el Dios bueno, es el Dios que nosotros servimos, es el Dios que es grande en misericordia. Este versículo de la Escritura es un versículo que a mí me bendice tanto. Es el versículo de Lucas capítulo 15 y versículo 17 y quiero proyectártelo con varias versiones de la Escritura para que lo logremos entender. Date cuenta aquí, viene y dice que cuando él ya estaba en lo más bajo, dice la Biblia que entonces volvió en sí. Volvió en sí. Ese es el inicio de toda restauración. El volver.
Volver, ¿a qué me refiero? Al regresar a la manera de pensar, a regresar al diseño del pensamiento de Dios. Eso es lo primero que tenemos que recuperar nosotros, sus hijos. Eso es lo primero que nosotros tenemos que volver a las raíces de donde nosotros salimos, al diseño original de Dios. Y el diseño original de Dios no empieza en cómo nos vestimos, cómo nos ve la gente, qué ropa nos vamos a poner, porque el cambio de Dios no es un cambio que va de afuera para adentro, sino es un cambio que viene de adentro para afuera. Eso es relación con Dios. Si no, lo de afuera para adentro se llama religiosidad nada más. La gente te ve lo que haces, la gente te ve cómo te vistes, la gente te ve cómo actúas. Pero muchas veces podrás tener una actitud externa agradable, pero le estás desagradando a Dios en lo más profundo de tu corazón. Por eso el cambio es un cambio que viene desde adentro para afuera. La salvación de nosotros no empieza en nuestras cosas de afuera, en nuestro cuerpo. La salvación de nosotros empieza en nuestro espíritu. El Señor entra como espíritu vivificante y nuestro espíritu toma vida, y luego de ello empieza una regeneración, una restauración, una administración a nuestra alma. Es una salvación, un proceso progresivo de nuestra alma que el Señor empieza a hacer, pero todo empieza en lo más profundo, que es el espíritu. Y entonces nuestra alma, y ya por último es nuestro cuerpo. Ahora, veamos aquí, la Biblia dice que Él volvió en sí y dijo: ¿cuántos de los trabajadores, de los jornaleros de mi Padre tienen pan de sobra? Abundancia de pan. En la casa de mi papá hay pan y yo estoy deseando lo que están comiendo estos cerdos. Y en la casa de mi Padre hay jornaleros. Un jornalero es el trabajador que tiene menos derecho. Es un trabajador que no tiene beneficios, solamente no tiene un contrato por día, por muchos lugares, por mucha temporada, por meses, por años, sino que es alguien que solamente está por un día, una jornada. Una jornada es un día. Y entonces viene y dice: ¿cuántos de estos les dan comida? Y yo aquí estoy muriendo de hambre. Y entonces la Biblia dice: Él volvió en sí y dijo: me levantaré y iré a mi Padre y le diré: he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como uno de tus jornaleros. Ahora, veamos otras versiones interesantes. Una versión dice: entonces él recapacitó. Volver en sí es recapacitar. Necesitamos, como hijos de Dios, tener una vida que estemos recapacitando. Luego dice: entrando entonces dentro de sí mismo. ¿Sabes qué es eso? Que tú dentro de ti mismo te examines, que tú veas lo que estás haciendo, que tú veas lo que estás emprendiendo, que tú veas lo que te está sucediendo. Dice la Biblia de lenguaje sencillo, volviendo en sí, dice: por fin comprendió lo tonto que había sido. ¡Qué tremendo! Otra Biblia dice: finalmente recapacitó. Y la palabra de Dios para todos dice: entonces se dio cuenta de que había sido muy tonto. Vuelvo a hablar: pensamiento, consejería, falta de sabiduría. Se dio cuenta él los problemas que tenía. Y hoy quiero decirte que en ese lugar, en lo más profundo de tu corazón, lo más profundo de tu mente, es donde empiezas a recuperar lo que el enemigo te robó, lo que el diablo hizo que perdieras, lo que malgastaste tú y lo que malgastamos todos. Esta parábola es una parábola hermosa, es una parábola que nos enseña la misericordia de Dios en nuestra vida. Ahora, el Señor nos empieza a mostrar las cosas que se pueden recuperar. Y hoy te quiero decir que hoy es el día de recuperación. Muchos están celebrando el día de hoy la resurrección del Señor Jesucristo. Y qué lindo es celebrar. No estoy en contra de esa celebración, pero es una celebración de que nosotros la tenemos que tener todos los días de nuestra vida, porque nuestro Señor vive.
Y tenemos que saber que si el Señor vive, nosotros somos victoriosos, porque Él vive, nosotros también vivimos. Él recuperó su manera de pensar, recuperó, volvió en sí, volvió a la sabiduría. Y sabes que esto es lo mismo que arrepentirse. La palabra arrepentimiento en el original quiere decir metanoia, cambiar tu manera de pensar. Y siempre lo hemos estudiado, lo hemos predicado, lo hemos aprendido y lo repetimos porque es algo precioso. Si cambia tu manera de pensar, cambiará tu manera de vivir. Y eso es lo que Dios quiere que tengas una manera de pensar diferente, que tengas una manera de ver las cosas diferente, que tengas la perspectiva de Dios, que vea las cosas como Dios las ve. Dice la palabra misma que Él recuperó su manera de pensar, pensó, volvió, recapacitó, se dio cuenta lo tonto que había sido, se dio cuenta las cosas que le habían sucedido, se pudo entender que Él había perdido la bendición, la guianza, la consejería de Dios. Y dice la misma Biblia, la misma palabra, que Él reconoció su pecado. Cuando nosotros recuperamos la manera de pensar, cuando nosotros recuperamos lo que Dios nos ha dado, nosotros vamos a reconocer nuestra condición. Y vamos a reconocer nuestro pecado y vamos a reconocer nuestra necesidad espiritual. El día de ayer hablaba con mi hija y su esposo y estábamos viendo una enseñanza muy hermosa que la aprendí hace muchos años. Y esta enseñanza es: bienaventurados los pobres en espíritu. Y qué lindo es esto, porque la misma escritura nos enseña esto en el libro de Mateo, capítulo número 5, que es una bienaventuranza hermosa, que nosotros podemos ver que el Señor dijo: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Es la primera bendición que el Señor habló en aquel lugar que se llamaba el Sermón del Monte, donde había muchas personas escuchando, y Él habló bienaventuranzas. Y dentro de ellas la primera es esta: los pobres en espíritu. Y cuando nosotros estudiamos qué es ser pobre en espíritu, es simple y sencillamente, no es alguien que se quedó sin dinero, sino que cuando uno lo estudia es: bienaventurado el que reconoce su necesidad espiritual. Yo verdaderamente quiero ser alguien que reconoce su necesidad espiritual. Yo no sé si tú te sientes necesitado de Dios, pero yo te puedo decir: yo estoy necesitado de Dios. Soy un predicador, Dios me ha bendecido, soy un ministro del Señor, Dios me ha dado un éxito ministerial muy hermoso, Dios ha sido bueno conmigo. Pero sigo reconociendo mi necesidad espiritual. Sigo reconociendo de que sin Él nada soy. Sigo reconociendo de que en medio de todas estas cosas soy débil, pero sé que Dios es fuerte conmigo. Que su gracia se perfecciona en mi debilidad. Que la gracia de Dios va a venir cuando yo tenga la necesidad de Él. Y por eso estoy seguro que aquellos que ven de esta manera se están gozando juntamente conmigo. No hay día que no necesitemos del auxilio y la mano de Dios. Reconocimiento, eso tenemos que recuperarlo, eso tenemos que tenerlo siempre. Son los tesoros que Dios nos ha dado, iglesia. El tesoro que Dios nos ha dado es una manera de pensar diferente a como piensan los de afuera. El mundo a lo malo le llama bueno y a lo bueno le llama malo. Nosotros no. Nosotros tenemos que pensar como Dios piensa, nosotros tenemos que ver como Dios ve, nosotros tenemos que sentir como Dios siente. Eso es el anhelo. La Biblia habla de un David que era conforme
quiere decir formándose conforme al corazón de Dios. En inglés dice la escritura, cuando uno estudia ese texto, era un hombre que iba detrás del corazón de Dios, after God's heart. Quiere decir entonces que este David era un hombre que agradaba a Dios porque andaba detrás del corazón de Dios. Y yo realmente quiero tener un corazón, yo quiero tener un corazón como el corazón de Dios. Y entonces eso me va a traer un amor para mí y bendición para mis generaciones, como David pudo bendecir a sus generaciones. Entonces empieza a recuperar y dice la palabra, me levantaré e iré a mi padre. Se levantó y empezó a caminar, empezó a reiniciar, a iniciar el camino para señalado, regresando. A pesar de que muchos se dieron cuenta, a pesar de que otros lo vieron irse y después lo vieron regresar. Se salió de la casa lleno y regresó vacío, pero regresó. Lo importante es que regresamos. Lo importante es regresar a la casa. Lo importante es que estamos en el lugar correcto, que aunque nos alejamos, estamos regresando a la casa de nuestro Padre. Y entonces dice que él regresó a pesar de que tenía un vestido sucio, a pesar de que tenía zapatos rotos posiblemente, o ya no tenía zapatos, a pesar de que ya no tenía nada, porque se quedó sin nada. Así dice la palabra, se quedó sin nada, con hambre, con necesidad. Y uno de los extranjeros le dio trabajo cuidando cerdos. Venía con olor a cerdos, con olor a la pocilga. Yo no sé si has conocido algún lugar donde hay crianza de cerdos. El olor es fétido, es desagradable. Y cuando estamos en ambientes, el olor de los ambientes se queda en nuestra piel, se queda en nuestras ropas, se queda en donde nosotros, en nuestro mismo ser. Y entonces dice la palabra que él incluso dijo, me levantaré, iré a mi padre y le voy a pedir que me haga como a uno de sus jornaleros. Incluso ya no se sentía hijo. Él dijo, me voy a regresar, ya no voy a hacer más, no voy a dormir en mi casa, en mi cuarto, sino voy a ir a dormir allá donde duermen los jornaleros. Voy a ir a trabajar allá con mi papá en el nivel más bajo. Sabes que hace un tiempo estaba hablando con el apóstol Fernando y hablábamos sobre la restauración y él me decía, la restauración de una persona no empieza inmediatamente en el lugar donde estuvo, sino la restauración de una persona empieza desde abajo. Esa es la actitud del arrepentido, el que está dispuesto a empezar desde abajo. Y eso es lo que Dios quiere que nosotros tengamos, que nosotros no nos sintamos con el derecho de ir a reclamar las cosas delante de Dios, sino decirle, Señor, en lo que tú me pongas, en lo que tú deseas que yo haga, lo más importante para mí es que yo regrese donde tú estás. Yo no quiero la posición, yo quiero la ubicación. Donde tú estás, ahí será mi lugar. Donde tú te manifiestes, ahí quiero estar yo. Hace un tiempo aprendí una frase tan hermosa, porque muchos quieren los ministerios de alta honra. Y esta frase que quedó grabada en mi corazón y decía, para ser un apóstol como Judas, yo prefiero mejor quedarme como un diácono como Esteban. Tremenda frase. Viene y este hombre pierde su identidad de hijo y regresa con esta identidad de jornalero. Pero empieza a recuperar las cosas, empieza a recibir las cosas, levantándose. Dice que se levantó de ese lugar. Es el tiempo que te levantes y empieces a caminar a la casa que Dios te ha diseñado que estés, al lugar que Dios te ha diseñado que estés. Es el tiempo de levantarse e ir al Padre. Y cuando estaba lejos, su padre lo vio. ¿Sabe qué me conmueve tanto este texto? Dice que el padre lo vio de lejos y sintió compasión por él. Corrió, se echó sobre su cuello y lo besó. Qué hermosura es que desde lejos el padre lo vio. Fíjate que no lo vio
un portero, no lo vio otro jornalero, no lo vio otras personas, sino que dice que el primero que lo vio fue el Padre, porque el Padre se levantaba todos los días a esperar a su Hijo. Y hoy el Padre te dice, Él está esperando que tú regreses, Él está esperando de lejos que tú llegues a ese lugar donde Dios quiere que estés. El Padre está esperándonos, el Padre ha estado esperándonos, Él está esperando a que nosotros lleguemos donde Él está. Y entonces dice que el Padre lo ve de lejos, porque todos los días el Padre esperaba que ese hijo regresara. Si hay alguien que espera y que tiene la bendición y que sabe que las cosas se van a cumplir en nosotros, es nuestro Dios. La misma palabra dice que aquel que empezó la buena obra en nosotros no descansará hasta hacerla perfecta. Ese es el Dios que te llamó, ese es el Dios que me llamó, ese es el Dios que dice que Él sabe lo que va a hacer con nosotros, sabe nuestro futuro. Y en medio de estas circunstancias y estas situaciones difíciles que estamos pasando el día de hoy, ese es el Dios que nos está diciendo que Él terminará las cosas que Él empezó a hacer con nosotros. Y cuando lo vio de lejos, se echó sobre su cuello, corrió y lo besó, lo abrazó, y el hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y ante ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre le dijo a sus siervos, pronto, tráiganme la mejor ropa. Qué lindo. Dice, la mejor ropa, y vístanlo, y pónganle un anillo en su mano y sandalias en sus pies. ¿Qué vemos aquí? ¿Qué recuperó? Lo vieron con compasión y dice que él recuperó el abrazo y los besos del Padre. Fue lo primero que él recibió en la casa. El abrazo del papá y los besos del papá. El padre no le reclamó, el padre no le dio una lección inmediatamente, sino lo primero que hizo el padre fue aceptarlo. No se me olvida un hombre que vino de Inglaterra a un retiro de pastores donde estuvimos, y él hablaba de que hay dos cosas que nosotros en la iglesia esperamos. Uno es aceptación y la otra es cambio. Y muchas veces la iglesia y los cristianos, para poder aceptar a una persona, le ponen como requisito que la persona cambie. Si este no cambia, yo no lo voy a aceptar. Pero Dios no actúa de esa manera. Dios primero nos acepta y después nos cambia. Así debemos de ser nosotros como el Señor. Debemos de aceptar y darle la bienvenida a aquella persona que necesita de Dios. Por supuesto, no lo vamos a dejar en ese nivel. Dios no lo va a dejar así, no vamos a consentir las cosas. Pero después de esa aceptación viene el cambio. Y ese es el Dios maravilloso que nosotros tenemos, que Él no nos pidió. Muchas personas dicen, pero ¿cómo yo voy a regresar al Señor? Yo no estoy listo. ¿Cómo yo me voy a rendir a Dios? Yo no estoy listo. No necesitas estar listo. Lo único que necesitas es tu manera de pensar diferente y reconocer que tienes necesidad de Dios. Esos son los requisitos. Arrepentirse y después convertirse. Y entonces ese es el Dios. Y nosotros como iglesia también tenemos que ser como el Padre es. Porque debemos de recibir, debemos aprovechar este momento. Iglesia, te estoy hablando el día de hoy. Aprovecha este momento donde la gente está con la sensibilidad espiritual para escuchar el Evangelio, para escuchar que hay esperanza en Dios. Ahora incluso los que antes no creían que las cosas iban a ponerse difíciles, hoy es el día que necesitan una palabra de esperanza. Recuerda que ahora hay una crisis, pero en medio de la crisis hay oportunidad, y hoy es el tiempo de predicar a Jesucristo. Hoy es el tiempo de decirles a las demás personas que tú tienes la esperanza en Dios, que tú
tú no tienes temor, pase lo que pase, venga lo que venga, cueste lo que cueste. Tú tienes la bendición de que Dios está contigo y tienes cosas diferentes, tienes una confianza. Recuerda, te lo enseñé hace 2 días cuando prediqué sobre la confianza en el Señor. Bienaventurado el hombre que confía en el Señor, cuya confianza es el Señor. ¿Y qué es confianza? Confianza es una esperanza firme de que Dios hará las cosas, de que Dios tiene el control, de que Dios es bueno, de que Dios tiene un plan para nosotros. Y recuperó, lo primero que recuperó fue la aceptación del Padre. Por supuesto, el Padre no lo dejó así, sí, como él vino, sino que llamó a los siervos. Y mira qué hermoso que les dijo, ahora me lo van a vestir con la mejor ropa. Le van a poner un anillo y le van a poner sandalias. 3 cosas: las mejores ropas, el anillo, que es el pacto, que es la autoridad. Dios empieza a dar los siervos y no te lo da directamente, sino te lo da a través de los siervos. Quiere decir que si aceptas al Padre, tienes que aceptar también a los siervos que el Padre manda. La guianza, la tutoría, el pastoreo. Si aceptas el pastoreo del Señor, vas a tener que aceptar el pastoreo del que Dios dirija que sea tu pastor. Si aceptas la guianza de Dios, vas a tener que aceptar la guianza del que Dios ha mandado que te guíe. Así dice la palabra: acordaos de vuestros guías, acordaos del resultado de vuestra fe. El Señor mismo manda disciplina muchas veces ¿sabes por qué lo hace? Porque eres hijo. El mismo Señor dice en su palabra que si no tuviéramos disciplina fuéramos los que no tienen papá, los bastardos. Pero como somos hijos, también el Señor nos disciplina y nos supervisa y manda siervos para que lo hagan. Así dice la palabra, dice, mandó sus siervos. Y le digo, siervos, vengan ahora. Y ahora le van a poner las mejores ropas. Las mejores ropas la ponen los siervos delegados por el Padre. No cualquier siervo, sino el siervo que escucha la voz del Padre. Y entonces viene y le ponen la mejor ropa. Le ponen anillo. El anillo significa promesa. El anillo significa pacto. El anillo significa eternidad. Porque un anillo no se le ve ni el principio ni se le ve el fin. Y anillo también significa autoridad. En la Biblia dice que el anillo servía para autoridad. Las sandalias, le pusieron sandalias. Yo no sé qué sandalias traía él. Tal vez ya estaban rotas, tal vez venía descalzo. Pero dice que le pusieron sandalias. ¿Qué es eso? Es el evangelio. Esas las buenas nuevas. Nosotros los que somos reconciliados con el Señor, nosotros los que hemos recibido la misericordia de Dios, tenemos la solvencia de decirle a otros, si Dios lo hizo conmigo, si Dios me dio a mí la oportunidad, te puede dar a ti la oportunidad. Yo puedo predicar a un Dios que me perdonó, que tuvo misericordia de mí, que aunque yo no lo buscaba, Él tuvo bendición para mi vida y por eso tengo la solvencia de decirte que Dios fue bueno conmigo y así como fue bueno conmigo, Él es bueno contigo. Y Él está esperando que te rindas, así como yo pude experimentar su bendición y su amor. Le dieron y recuperó el evangelio, recuperó las buenas noticias, recuperó la palabra de vida que podía darle a otros. Es bello y hermoso que dice la misma escritura que cuando Él le dijo, después de que le den todo esto, después de que le den las mejores vestiduras, después de que le den el anillo, después de que le den las sandalias, traigan el becerro engordado y mátenlo y comamos y regocijémonos. Para que hubiera fiesta tenía que morir alguien. Y ese becerro que murió es Cristo, que dio su vida por ti, por mí. Y viene el Padre y dice, porque este hijo estaba muerto y ha vuelto a la vida.
estaba perdido y ha sido hallado. Había perdido, había sido perdido él mismo, pero él, y se había muerto, pero él volvió a la vida. La Biblia dice que estábamos muertos en delitos y pecados, pero ahora somos los hijos del Dios viviente. Él tiene vida para nosotros y somos los vivientes del Señor. Vivimos por Él, vivimos para Él. El soplo de vida está en nosotros. Es la bendición que nosotros tenemos. Recuperamos lo que perdimos solamente a través del Señor. Le dieron fiesta, recuperó el gozo, recuperó la alegría, recuperó la bendición, recuperó la vida. Qué hermoso es estar en el Señor, porque en el Señor tenemos vida, en el Señor respiramos. Todo lo que respira, alabe al Señor. Los muertos no te adorarán, pero nosotros que tenemos la esperanza de vida y respiramos, somos olor fragante, tenemos bendición para el Señor, le amamos a Dios. Luego recuperó el hecho de que estaba perdido. Ya no estaba perdido, ya no estaba desubicado, sino que estaba ya ubicado, donde Dios, donde su Padre quería que estuviera. Jesús nos ama, nos bendice y nos dice que Él vino a recuperar y Él vino a salvar lo que se había perdido. Ese es el Jesús maravilloso que nos está llamando, que nos ha dicho que Él tiene bendición para nuestra vida. Yo quiero aprovechar este momento mientras me ayudan ministrando al Señor los siervos y los vasos que Dios tiene en esta oportunidad. Yo quiero aprovechar este momento para decirte, el Dios de oportunidad, el Dios que nos ha llamado, siento fuertemente en mi corazón el día de hoy invitar a aquellas personas que nos están escuchando. Sé que hay personas escuchando este mensaje, que Dios los puso a que escucharan este mensaje, porque necesitan recuperar las cosas perdidas. Necesitan recuperar la manera de pensar. Necesitan volver en sí. Necesitan, y siento la unción de Dios de una manera muy fuerte en este momento. Siento la bendición y el respaldo del Señor muy fuerte en este momento para decirle a muchas personas que ahora es el momento de recuperar lo que Dios te había dado y que lo habías perdido. Es el momento de volver a la esencia original, al diseño original de Dios. Hoy es el momento de que el Señor te devuelve cosas hermosas. Incluso estoy hablando a la misma iglesia. Es el momento de dejar el proceder, de dejar el proceso de restauración de Dios en tu vida. Es el momento de atender a la voz de los siervos del Padre que Dios ha mandado, para que te dejes poner la mejor vestidura, no cualquier vestidura. Dice la palabra, el mejor vestido, el vestido de gala, el vestido hermoso. La iglesia se tiene que dejar vestir con el vestido sin mancha y sin arruga para la fiesta del Señor. Es el tiempo que regreses, es el tiempo de bendición, es el tiempo de que Dios te llama, que Dios te bendice. Y quiero hacer esta oración por aquellas personas que el día de hoy regresan de nuevo a la comunión con el Padre. Regresan de nuevo, si todavía no han hecho esa oración de fe, hoy es el día que el Señor te está mandando y te está diciendo que la hagas. Si has estado alejado de Dios, siento fuertemente el día de hoy decir esto. Hoy Dios te está esperando a que tú des el primer paso de regresar, de levantarte y regresar. Y Él está esperando, no está esperando que cambies,
Él está esperando que tengas la actitud de que Dios te cambie. Y Él está viendo y va a correr y te va a abrazar y te va a besar y te va a restaurar. Puedo sentir cómo el Espíritu Santo está tocando personas en este momento. Puedo sentir en mi corazón el amor de Dios saliendo de este lugar a los lugares donde hay personas escuchando este mensaje. Puedo sentir la unción del Señor. No la puedo ver, pero la puedo ver por la fe. Y en este momento voy a hacer esta oración. Ahí donde tú estás, amado, hombre de Dios que le serviste y que te alejaste, hoy es el tiempo que Dios te dice: aquí estoy para ayudarte. Y en este momento vas a recibir. Y solamente vas a orar conmigo y le vas a decir: Señor Jesús, repite conmigo: Señor Jesús, gracias por devolverme. Gracias, Señor, por haberme salvado. Gracias, Señor, por haber pagado por mí en esa cruz. Gracias, Señor, te doy en este momento. Y yo te pido, Señor, que me perdones. Reconozco mi pecado, reconozco mi necesidad. Y en este momento, Señor, yo abro mi corazón y me rindo a ti. Yo en este momento, Señor, te pido, Padre, que me limpies. En este momento, Señor, yo te pido que llenes mi vida. En este momento yo, Señor, te abro mi corazón para que tú entres a Él. En este momento, Señor, yo te pido gracias por que me ayudes y que tu gracia se derrame sobre mi vida. Gracias, Señor, yo te reconozco como mi único y suficiente Salvador. De ahora en adelante mi vida cambia. Señor Jesús, yo estuve pegado y estuve en comunión contigo, pero me alejé. Pero hoy vengo a reconocer mi necesidad, Señor. Y hoy vengo a reconciliar contigo. Y hoy me vengo a refugiar bajo la sombra de tus alas. Bajo tu bendición y tu guianza, Señor, y tu maravillosa presencia sobre mí y tu paz sobre mí. Yo te recibo, Señor, y reconcilio contigo de nuevo. Me tomo de ti, no me voy a apartar más. En el nombre poderoso de Jesús. Gracias, Señor. Puedo sentir cómo el Espíritu Santo está tocando corazones en este momento. Puedo sentir cómo hay personas que se están rindiendo al Señor en este momento. Puedo sentir personas que están siendo tocadas y puedo sentir y palpar que el amor de Dios está llegando a muchos lugares. Es el tiempo de oportunidad. Dios permitió que escucharas esto para decirte que te ama, para decirte que Él ama tu casa, que Él ama tu vida, que Él ama tu familia. Vas a recuperar las cosas que el enemigo te robó. En el nombre poderoso de Jesús. Cuidemos lo que Dios nos ha dado. Hace unos meses estuve en este lugar geográfico llamado Sardis, que ahora es Turquía, y estuve predicando. Dios me dio el privilegio de predicar en ese lugar, y a esa iglesia de Sardis le dicen muchas cosas, pero una de las cosas que le dicen: hay unos pocos que no han manchado sus vestiduras. Te dieron las mejores vestiduras, te dieron las vestiduras nuevas. Aprovecha para mantenerlas limpias. Dice: estos no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo vestidos de blanco porque son dignos. Así dice la Biblia: el vencedor será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y reconoceré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Las potestades espirituales reconocerán a aquellos que guardan sus vestiduras. Ya te limpiaron,
ya te recibieron, ya te aceptaron, ya te están cambiando, ya te han cambiado, ya te han puesto la vestidura mejor, ya te han puesto el anillo, ya te han puesto las sandalias. Conserva lo que Dios tiene para ti. Este es un mensaje no solamente para los perdidos, sino es un mensaje para nosotros los que Dios nos ha rescatado, para que no caigamos en la perdición, para que nos aferremos a esa salvación maravillosa que Dios tiene para nosotros. Oro por ti en este momento, en el nombre poderoso de Jesús, y bendigo tu vida, iglesia, para que estés con esa comunión hermosa de vestiduras nuevas, con anillo del Señor, su pacto en tu vida, y con la bendición de las sandalias, que prediques el evangelio. Es el tiempo. Si no has predicado por años, hoy es el día que el Señor enciende tu llamado para predicarle a otros, para que tengas galardones, para que Dios seas un instrumento en las manos de Dios para bendecir a otros. Y tú vas a decir: pero si no tengo púlpito, si ahora no puedo hablar con nadie. Predícalo con los medios sociales. Habla de Dios a través de las ventanas que Dios te ha dado. Pon mensajes en la pared de tu perfil, donde quiera que estés, en tus medios sociales. Háblale a otros, porque somos cartas abiertas, y no solamente lo vas a hacer a través de lo que hablas, sino a través de tu vida. Vas a reflejar el amor de Dios a otros, vas a enseñarles a otros que hay un Dios de oportunidad, un Dios bueno. Nosotros hoy levantamos nuestras manos a ese Dios y le damos gracias, porque Él, con brazos hermosos, con lazos de amor, regresamos donde Él. Gracias, Padre, gracias, Jesús.